Antes de arrancar, imagina algo así. ¿Qué había antes del comienzo del tiempo? Suena a pregunta de filósofo con resaca, o como si un presentador de Late Night dijera, ¿qué pasó antes de que existiera antes? Pero esta es, de verdad, una de las preguntas más profundas que la humanidad puede formular. Científicos, filósofos y hasta tu amigo que se metió en física cuántica viendo vídeos de gatos, todos han intentado responderla. ¿Había un antes? ¿Qué fue? ¿Existía algo que hoy podríamos llamar nada? Y lo más importante para nosotros, ¿por qué no tenemos una respuesta clara? En este viaje mezclaremos física, limitaciones de la ciencia, teorías atrevidas y un poco de humor que no rompe el tono serio, sino que ayuda a recordar que a veces no saber es parte fundamental de saber. Empecemos por el núcleo de la cuestión. La mayoría de la gente, y cuando digo la mayoría, incluyo desde tus primos hasta los titulares de periódicos que se emocionan con la palabra explosión, piensa en el Big Bang como una gran explosión en algún punto del espacio. Pero la realidad que describe la ciencia moderna es bastante distinta. El Big Bang no fue un estallido en un espacio vacío, fue la creación misma del espacio y del tiempo tal como los entendemos. Es decir, no solo apareció la materia y la energía en ese momento, también apareció el reloj universal que marca la progresión de los eventos. Esto significa que hablar de un antes del Big Bang podría ser tan absurdo como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta en sí puede no tener sentido dentro del marco de nuestras teorías actuales. Imagina por un momento que el universo es como una película. La cinta comienza en un cierto fotograma que marca el inicio del tiempo. Preguntar qué había antes del primer fotograma es como preguntarte qué estaba antes de que comenzara la película. ¿Un tráiler? ¿Un mensaje de advertencia sobre palomitas calientes? No. La película simplemente comienza ahí. Y sin embargo, esa no es la única manera de enfrentar el problema. Existen enfoques y teorías radicalmente diferentes, que no solo intentan responder qué había antes, sino que replantean qué es el tiempo, qué es el espacio e incluso qué significa existir. En los primeros segundos del universo, antes de que hubiera hasta átomos, hubo un estado extremadamente caliente y denso que llamamos singularidad. Es un término intimidante, pero básicamente significa que nuestro modelo, la relatividad general de Einstein combinada con la física cuántica, colapsa y deja de funcionar. En esa singularidad, nuestro actual marco de leyes físicas no puede describir el comportamiento de las cosas. Así que lo que sucede antes o en ese instante es una pregunta que nuestra ciencia actual no puede responder con precisión. Desde mediados del siglo XX, los físicos han desarrollado varias hipótesis para tratar de sortear este problema. Una de ellas es la teoría del estado de Arle-Hapkin, propuesta por James Arle y Stephen Hawking. Según esta idea, el universo no tiene un borde ni un antes tradicional. En lugar de eso, la geometría del espacio-tiempo es tal que no existe una singularidad explícita en el inicio. El tiempo, tal como lo conocemos, no existe antes del Big Bang. Lo que hay es una región del espacio-tiempo con propiedades semejantes a una superficie donde no se puede definir un antes ni un después. O dicho de forma más coloquial, antes del tiempo no hay tiempo. Otra propuesta interesante viene de la llamada teoría del universo cíclico o rebote. En esta visión, el universo pasa por ciclos de expansión y contracción, como si cada Big Bang fuera seguido, en algún punto remoto del futuro, por un Big Crunch, una contracción total, que a su vez rebota en otro Big Bang. En ese contexto, podría decirse que siempre ha habido algo que existe, aunque no de la forma lineal de antes-después a la que estamos acostumbrados. Esta idea sugiere un universo que se expande, se contrae, vuelve a expandirse, y así eternamente. Estas propuestas nos llevan a repensar profundamente la noción de nada. Cuando los científicos dicen que antes del Big Bang no había nada, no quieren decir un lugar vacío como una habitación sin muebles o un espacio inquietantemente silencioso comparable a tu nevera. Hablan de un tipo de nada aún más radical, un estado en el que no hay espacio, no hay tiempo y no hay leyes físicas concretas como las conocemos. El concepto es tan abstracto que una película de ciencia ficción tendría dificultades para representarlo sin recurrir a metáforas floridas. Siguiendo esa lógica, preguntar por el antes del Big Bang es tanto una pregunta física como filosófica. Porque el modo en que formulamos la pregunta depende de cómo entendemos el tiempo. En nuestros modelos actuales de cosmología, la rama de la física que estudia el universo a gran escala, el tiempo cósmico es una coordenada que usamos para ordenar eventos. Este tiempo solo tiene sentido dentro del propio universo, no antes de su creación. Pero hay más.
La teoría de la inflación eterna postula que lo que llamamos el Big Bang podría ser solo una región dentro de un cosmos mucho mayor y más complejo, donde pueden ocurrir múltiples Big Bangs en diferentes lugares y tiempos. En este modelo el espacio-tiempo puede tener una historia sin límite tradicional, lo que hace que la idea de un antes y un después sea aún más borrosa. Un elemento que complica sobremanera la cuestión es que nuestras leyes físicas actuales se rompen cuando las condiciones son extremas, como en las cercanías del Big Bang. La relatividad general funciona muy bien para describir fenómenos gravitacionales a gran escala, pero no incorpora de manera consistente los efectos de la mecánica cuántica, que gobierna el reino de lo muy pequeño. Para describir con precisión qué sucedió en el momento del Big Bang, necesitamos una teoría unificada que combine ambos marcos, una teoría cuántica de la gravedad, y aún no la tenemos. Sin eso, cualquier intento de saber qué hubo antes, o si el concepto tiene sentido, sigue siendo especulativo. Imagina que quieres reconstruir cómo fue una receta desde su primer paso solo con los ingredientes finales. Puedes intuir la presencia de ciertos ingredientes por el sabor y la textura, puedes imaginar cómo se mezclaron y en qué orden, pero si la receta original se perdió, solo puedes hacer inferencias y conjeturas basadas en tu propio conocimiento culinario. Con el universo pasa algo parecido. Nuestros ingredientes son las observaciones cosmológicas, la radiación de fondo, la abundancia de elementos ligeros, la distribución de galaxias, y nuestros modelos son las teorías que intentan explicar esos datos. Pero al hablar del momento cero, estamos fuera de la cocina que nuestras teorías pueden describir. Existe un debate activo sobre si el universo tuvo un true beginning o si simplemente no tiene un inicio absoluto, sino una transición desde algo que podríamos conceptualizar como otro estado. Algunas ideas más exóticas involucran dimensiones adicionales, interacciones tipo Brane de la teoría de cuerdas, o incluso conceptos emergentes del tiempo y el espacio a partir de estructuras más fundamentales. En uno de estos modelos, nuestra realidad podría haber surgido de una colisión entre universos paralelos en un espacio de dimensiones superiores. Pero incluso con todas estas teorías, algunas elegantes, otras extrañas, todas fascinantes, hay un principio que domina: no tenemos evidencia empírica directa sobre lo que había antes del Big Bang, y lo que sí tenemos son aproximaciones, inferencias, e ideas teóricas plausibles. A menos que encontremos una forma de observar de manera indirecta fenómenos relacionados con ese régimen extremo, por ejemplo, señales muy sutiles en la radiación cósmica de fondo que indiquen patrones de universos previos, reconoceremos que lo que no sabemos sigue siendo más grande que lo que creemos saber. Y aquí llega el punto en el que algunos físicos levantan las manos como si hubieran perdido un videojuego justo antes de la derrota final, así que básicamente no sabemos nada. Bueno, no es tan dramático, pero hay una pizca de verdad. El conocimiento científico es un proceso iterativo. No responder una pregunta no es un fracaso, es una frontera que nos dice dónde deben trabajar las futuras generaciones de científicos. Si piensas en esto desde una perspectiva humana, resulta casi poético. El universo nos da un inicio claro. Hace unos 13.800 millones de años comenzó una expansión que ha dejado huellas observables. Podemos rastrear esos vestigios, podemos construir modelos que se ajustan a las observaciones con una precisión asombrosa, y podemos incluso especular con posibles historias del universo mucho antes de ese instante. Pero cuando queremos saber qué hubo antes, el universo responde con silencio, un silencio que no es una falta de información, sino la señal de que el propio concepto de antes podría no tener sentido sin espacio ni tiempo para sostenerlo. Y mientras tanto, muchos científicos siguen trabajando en nuevas teorías, nuevos instrumentos, y nuevas maneras de observar el cosmos. Proyectos como telescopios espaciales diseñados para estudiar detalles de la estructura a gran escala, o experimentos guiados a descubrir los efectos de la gravedad cuántica, son precisamente los pasos que podrían eventualmente transformar estas preguntas de filosofía cósmica en preguntas científicas empíricas. La fascinación con este tema no es casual. Las mismas preguntas se han formulado desde la antigüedad bajo formas distintas. Filósofos como San Agustín ya afirmaron que antes del tiempo no había tiempo, en una intuición que hoy resulta sorprendentemente moderna. Y aunque la cosmología actual ha desplazado muchas respuestas filosóficas hacia explicaciones científicas, la pregunta fundamental, ¿qué significa que algo exista o no exista antes del tiempo?, sigue residiendo en ese terreno que es en parte ciencia, en parte filosofía. Para cerrar este viaje, que empezó con una pregunta que parecía de chiste, volvamos a algo serio. No sabemos lo que había antes del Big Bang porque el concepto mismo de antes está ligado a la existencia del espacio y el tiempo que surgieron con el Big Bang. Sin una teoría que combine la relatividad general y la mecánica cuántica, sin una observación que pueda penetrar ese velo inicial, y sin un marco teórico que pueda describir lo que estaría fuera del espacio-tiempo,
Seguir preguntando qué había antes seguirá siendo un enigma fascinante y probablemente apartado de respuestas definitivas. Y si eso te deja con la cabeza girando, recuerda, algunos de los mayores avances en física han venido de aceptar que nuestras preguntas, y no solo nuestras respuestas, deben evolucionar con nuestra comprensión de la realidad.